Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este After Work, a este Ciber After Work, que es el programa de la ciberseguridad que tiene Capital Radio y que cada semana os trae pues algo que va adquiriendo cada vez más importancia. ¿Por qué? Porque nos va afectando al normal funcionamiento de la vida y ahora enseguida, en nuestro repaso habitual a las noticias, lo vamos a poder comprobar. Ya no se trata de esas noticias raras que siguen existiendo, por supuesto, que Pablo Sanemeterio nos tenía que explicar, aquello que se ha descubierto una vulnerabilidad que hace que un programa determinado de correo y bases de datos, no. Se trata de que un ayuntamiento de España, se trata de que un otro ayuntamiento de una ciudad de Madrid, se trata de que el sistema, el oleoducto que conecta la distribución de petróleo en Estados Unidos se ha visto suspendido por un ataque cibernético. Se trata de todo eso, amigos, de que alguien le ha dado a un botón, a una tecla, y ha cambiado el mundo. Bueno, pues de eso es de lo que hablamos y de eso es de, por supuesto, lo que hablaremos con nuestros invitados, a los que enseguida vamos a saludar, pero antes, por supuesto, como siempre, esa guía necesaria que aportan Pablo Sanemeterio y Mónica Valle a nuestro programa. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas bienvenido. Tardes, Eduardo. Buenas tardes, audiencia. Y como bien dices, estamos precisamente hoy en un día importante. El viernes fue cuando se saltaron las alarmas con respecto a este oleoducto que va desde la zona de Texas hasta Nueva York, llevando pues hasta el 45% de los barriles de petróleo que se consumen allí. Qué pasada, macho. Qué pasada. Mónica Valle, Moni, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Pues sí, muchas cosas sobre las que hablar hoy también, muchos temas interesantísimos que comentaremos y que analizaremos nosotros y también nuestros invitados. Mucho que aprender también. Bueno, pues hoy con nosotros estarán Miguel Ángel de Castro desde CrowdStrike, también nos acompañará Miguel López desde Barracuda Networks y por supuesto los especialistas de Netscope que con su píldora SASI nos ayudan a entender cómo en la nube vamos a vivir, cómo en la nube tenemos que organizar nuestra estrategia de ciberseguridad. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar en este programa, pero antes, como siempre, un repaso breve a estas noticias que ya os hemos adelantado, pero que, insisto, van a marcar el devenir de los tiempos que nos ha tocado vivir. Cuando se acabe la pandemia, que ojalá se acabe pronto, la ciberseguridad seguirá como problema número 1 de la humanidad. Bueno, ¿qué os parece si hablamos un poco más en profundidad de esa noticia del día, ¿no? Del día de la semana del año. Estados Unidos, hombre, por tamaño, por importancia estratégica, se lleva todos los ataques, pero bueno, desde SolarWinds no se había visto un incidente pues de tal trascendencia y es el que han sufrido la red de oleoductos de buena parte del país. Pablo, ¿lo has explicado? Sí, de la compañía que se llama Colonial, ¿vale? Como que es la mayor red de oleoductos de Estados Unidos y que pues por un ataque de ransomware, que cuántas veces lo hemos dicho en el programa, un tipo de malware que lo que hace es secuestrar la información de los ordenadores, han tenido que parar las operaciones de sus oleoductos. Es la noticia, bueno, llevan desde el viernes con ello parados, se está viendo un poco cuándo va a ser cuánto tiempo puede transcurrir hasta que se vuelvan a reabrir. Y pues también en este sentido, bajo mi punto de vista, pues entra un poco a ponerse otra vez sobre el ojo del huracán todo lo que son infraestructuras críticas. Es decir, este tipo de infraestructuras en las cuales un ataque te produce un parón, que no hay un plan de remediación que puedas activar. En este sentido no hay una infraestructura alternativa que puedas poner, tiene que funcionar esa. Y quizás el problema para ponerla a funcionar otra vez van a ser pues que todo esto estará gestionado con sistemas industriales, que las copias de seguridad de los sistemas industriales, pues muchas veces, aunque se hacen, pues también tienes que pasar una serie de verificaciones para ver que esto funciona correctamente y funciona como debe un oleoducto. Entonces, pues otra llamada de atención más hacia los
temas de ciberseguridad que tenemos que tener cada día más en la prevención y en la detección. Moni, no me quiero extender mucho más en esta noticia. Pablo ha dado la trascendencia, pero si nos vamos a una escala un poco menor, nos vamos a nuestros ayuntamientos. Ojo, que parece que han encontrado ahí el talón de Aquiles, ¿no?, de la administración. Bueno, si nos ponemos a escarbar es mejor no ver el resultado, pero por lo pronto son los ayuntamientos los que parecen que se están llevando la peor parte. Vimos hace ya tiempo, y es que ya se me olvida esto de los ayuntamientos atacados. Baltimore. No, estoy hablando de España. España. Cantur teníamos, que no es un ayuntamiento. Sí, bueno, que era una en institución... España también ha ocurrido, de hecho hace un par de semanas Castellón también tenía Castellón, problemas sí, lo con este comentamos. sentido. Bueno, pues hoy protagonistas de esta sección son Oviedo y Fuenlabrada. Moni. Sí, entre otros, porque bueno, realmente los atacados no han sido directamente los ayuntamientos, sino que ha sido a través de un servicio que usaban ellos, un servicio en la nube que se llama ASAC, que bueno, es el que ha bloqueado, digamos, estos ayuntamientos como el de Oviedo, como el de Fuenlabrada que comentabas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues una empresa asturiana, en este caso ASAC, que se dedica a dar servicios en la nube, pues ha sido la que ha sido afectada por un ransomware, que ya hemos comentado, este software malicioso que cifra los archivos, bloquea los equipos y pide un rescate a cambio de facilitar ese desbloqueo de los archivos o de los sistemas, ¿no? Y eso es lo que ha propiciado que se haya dejado sin servicio a estas entidades con las que colabora. Ayuntamientos como el de Oviedo, Vinarós, Murcia, se han visto afectados, y también otros portales, incluso como la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Seguridad Nuclear. Pues han estado inaccesibles, algunos ya están accesibles de nuevo, sus sitios web y demás, pero ha sido debido a esto. Entonces, están ya trabajando con INCIBE, con el CERT de INCIBE y con el Centro Criptológico Nacional para solucionarlo, pero de nuevo, pues como hemos comentado en otras ocasiones, en este caso, debido a esos proveedores, ha afectado, digamos, a la continuidad de negocio de los ayuntamientos y estas entidades. Bueno, pues mucho ojo, que es momento de hacer auditoría. Si queréis saber cómo hacerla, pues buscad en el canal de YouTube de Capital Radio, que allí tenemos un especial sobre auditoría, y si no, buscad en las diferentes plataformas de streaming, como en los diferentes programas que hemos realizado de este Cyber After Work, tenemos uno especial sobre auditoría y sobre prevención, ¿vale? También tenemos muchos, también tenemos el de resiliencia, por si se ataca, bueno, pues para saber un poco cómo... Tenemos de todo, en la carta de este programa hay de todo, Pablo. Tenemos programas, es que llevamos ya más de 130 programas, Eduardo, es que parece que fue ayer cuando empezamos a emitir este programa de Cyber After Work, hablando de ciberseguridad para todo el mundo, y hoy 130 programas dan para mucho. Bueno, pues ahí está nuestra recomendación. Hoy seguiremos aprendiendo con la ayuda de nuestros expertos. Ahora es momento de saludar al primero de ellos, a Nacho Franzoni, que nos va a traer la píldora SASI. Nacho Franzoni ya nos está escuchando. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Edu, y buenas tardes a toda la audiencia. Un placer que estés de nuevo con nosotros hoy para, como decimos, volver a evangelizar sobre el papel que va a jugar la nube en el mundo de la ciberseguridad, pero siempre lo hacemos con la ayuda de los especialistas de Netscope, basado en o casos reales o casos que tienen una lectura real, no una aplicación. Y hoy, Nacho, si no me equivoco, es el famosísimo spam que nos llega a todos a través del correo en cantidades ingentes, de ahí su nombre de masivo, que de tanto que nos llega parece que nos hemos acostumbrado y que no pasa nada, no convivimos ya con ello, y ojo que la guardia no hay que bajarla nunca, Nacho. Está clarísimo. Bueno, lo primero de todo, felicitaros, porque 130 programas, como decía Pablo, se dice rápido, pero hay que estar ahí cada semana. Con vuestra ayuda, que participáis, los expertos, sois los que hacéis los programas, hay que decirlo. Bueno, pues muchísimas felicidades, lo primero. Y la verdad es que, más que hablar de spam, sinceramente, y cogiendo el ejemplo que hemos hablado, que habéis hablado de la noticia de Estados Unidos, quería ahondar un poco más, porque me parece de actualidad no lo siguiente. Y es que sabemos del famoso caso del oleoducto americano. Sabemos que es un ransomware, sabemos que quieren vender los datos y recuperar dinero o conseguir dinero. Pero también de las poquitas cosas que se sabe es cómo ha ocurrido. De hecho, ya es vox populi que se sabe con las investigaciones preliminares que están hechas que los hackers han entrado mediante un escritorio remoto.
Y la gente dirá, escritorio remoto, ¿esto de qué me suena? Pues mirad, todo el mundo se acordará de WannaCry hace unos años que hizo boom en todo el mundo, especialmente en España, utilizando una vulnerabilidad de BlueKeep, que se llamaba. Que a su vez, y tiene en común, que es que entran por escritorios remotos. Y ahí es donde sigue habiendo la necesidad o sigue habiendo el mal, ¿cómo decirlo?, la mala praxis de publicar servicios que no deberíamos a Internet. Yo ahí, y de hecho esta mañana lo hablaba con Pablo, he hecho una pequeñísima búsqueda en un buscador que se llama Shodan, el cual recomiendo a todo el mundo que pueda, que se conecte, y además Shodan, para que no lo conoces, como un buscador de cosas que están públicas en Internet. Yo ahí a Mónica, a Pablo o a ti mismo, Edu, te reto y te pregunto, ¿cuántos escritorios remotos crees que esta mañana estaban abiertos en España? Madre mía. Pásate 3 pueblos. Yo no valgo porque ya me sé la respuesta. A ver, en España, venga, escritorios remotos, venga, 10.000 escritorios remotos. Te has quedado corto. Madre mía. Multiplica por casi 3. Madre mía. Fíjate lo que te digo. Esta mañana, una query súper sencilla de país España, puerto 3389, que es el que usa el escritorio remoto. 27.000 aparecía. Evidentemente, hay un tanto por ciento de error, vamos a decir elevado, vamos a poner un 30%. Estamos hablando de 20.000 escritorios remotos. Seguimos, después de un WannaCry, después de que cada semana vemos ayuntamientos, lo habéis comentado hace unos segundos, ¿no? Ayuntamientos caer y bueno, pues seguimos haciendo esa mala praxis, que es un mal uso o publicar cosas que no deberíamos en Internet. ¿Qué os parece, Pablo, Mónica? Pues que no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Nacho. O sea, es uno de los males que llevamos sufriendo desde hace bastante tiempo. No aprendemos ni con WannaCry, con el caso de Eternal Blue, no aprendemos con el caso de BlueKeep, con los RDPs abiertos. Oye, que es que la gente expone sus ordenadores en Internet y prácticamente casi están pidiendo que les lancen un exploit y les tomen control. Oye, Nacho, y la nube, porque claro, hemos contado un caso, ¿no? Además basado, tú lo has dicho, en el caso del año, ¿no? Entonces, aquí la nube, ¿qué papel juega ya en el terreno de la seguridad? Pues una buena pregunta, Edu. La verdad es que fíjate que todos los caminos llevan a SASE. Porque no solo es proteger al usuario cuando accede a Internet de vulnerabilidades, amenazas y demás, sino... Oye, de seguir, es decir, fijaros que al final, ¿por qué se abren esos servicios de Internet? Porque el negocio prima la seguridad. Vale, eso es un punto, es decir, todavía hay necesidad de conectarme remotamente a sistemas informáticos. Y ahí es donde el cloud, la nube, Internet sigue necesitando ese tipo de accesos. Desde Netscope, la verdad es que, como te decía, todo lleva SASE. Desde Netscope creemos en una tecnología que se llama ZTNA. Y como sabéis, a todos los que nos dedicamos a esto nos encanta sacar acrónimos nuevos. En este caso, ZTNA significa Zero Trust Network Access. Es decir, y se basa desde un principio muy básico, es no publicar nada a Internet. Es decir, en informática, en seguridad se suele decir reducir la superficie de ataque. ¿Por qué tengo que exponer algo al mundo? ¿Por qué tengo que exponer un RDP? ¿Por qué tengo que exponer una VPN, un servicio de acceso remoto tipo VPN o VPN SSL o VPN IPsec? Desde Netscope creemos que no hay que publicar nada. Y la tecnología de Netscope permite que un usuario remoto se conecte a un recurso privado, puede ser un RDP, puede ser cualquier cosa privada, pero de forma segura. De forma segura significa que evaluando en todo momento quién eres. Identidad, muy importante. Evaluando en todo momento desde qué dispositivo lo haces. Es decir, no vale cualquier dispositivo, tiene que ser un dispositivo donde hagamos lo que se le llama un posture checking, es decir, evaluar si cumple las premisas básicas de que sea un ordenador que se puede conectar a mi red. Y segundo, tercero, y más importante quizás, es el solo dar permisos de acceso a la aplicación que tú necesitas. Es decir, aplicar lo que se llama lógica positiva. ¿Por qué te tengo que dar acceso a toda mi red si solo necesitas acceder a un recurso? Pues vamos a empezar las cosas por bien hechas, que es decir, solo darte permisos desde el origen a aquel recurso que tú necesitas. Y evidentemente, como podéis imaginar, todo desde el cloud, todo como un servicio, todo desde un servicio SaaS como Netscope. Bueno, pues si es que es muy sencillo. Es muy sencillo de entender, es muy sencillo de aplicar. Es al final hacia donde se dirige la ciberseguridad, hacia la simplificación tanto del concepto como de la propia forma en la que usamos la tecnología, porque ese es el primer paso, ¿no? ¿Para qué tengo que exponer, como dice Nacho,
lo que yo hago al resto del mundo. Primero empecemos por ahí y luego no te preocupes que las herramientas sencillas, que en este caso están en la nube, te van a dar esa seguridad. Pues captado el mensaje, como siempre queda con la ayuda de los especialistas de Netscope en esta píldora SASI, que ha sido Nacho Franzoni quien hoy nos la ha ofrecido. Nacho, gracias, mucha suerte, nos vemos pronto. Muchísimas gracias, que vaya todo muy bien. Un abrazo. Bueno, ya es momento de saludar a nuestro primer invitado. Él es Miguel Ángel de Castro, que es ingeniero de ventas de CrowdStrike. 130 programas, todavía sigo pronunciando mal. CrowdStrike. Bueno, pues con Miguel Ángel vamos a hablar de un interesantísimo informe que han realizado el Global Threat Report, que estoy seguro de que han pues encontrado interesantísimas conclusiones para darnos esa actitud preventiva que debemos tener. Moni, de todas formas, tú que eres el cerebro del grupo, por supuesto. Pablo es muy listo, pero tú eres el cerebro del grupo, ¿no? ¿Te has visto en profundidad este informe, Global Threat Report? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué le podemos preguntar a Miguel Ángel, que ya está con nosotros? Pues este informe, una de las características que tiene este informe global es que está analizando, reflexionando y nos pone negro sobre blanco lo que han visto los analistas durante el último año, ¿no? Y empiezan destacando que 2020 es un año que nunca vamos a olvidar por muchos motivos, ¿no? Es un año sin precedentes y en términos de ciberseguridad también. Y de hecho es que desde el sector de ciberseguridad, y lo hemos ido viendo, ha sido uno de los años más activos probablemente de toda su historia, ¿no? El hecho, por ejemplo, como ya hemos hablado aquí, de que millones de personas hayan pasado a trabajar desde sus casas, pues supuso un auténtico reto para las organizaciones, para las empresas y también para los usuarios. Y por supuesto, pues aumentó de alguna forma el número de ataques, sofisticó otros, cambió algunos, pero en definitiva muchos ataques basados en ingeniería social, ataques más sofisticados, usando COVID, la pandemia como cebo. Y el truco, como nos dicen, está en la letra pequeña, ¿no? Entonces, lo que vamos a analizar ahora sobre el informe es todo lo que han descubierto, todas esas tendencias que ha habido durante el año pasado, como esos actores basados en grandes estados, ¿no? Se han infiltrado en las redes para robar datos valiosos, también cómo han aumentado esos ataques hacia sectores sanitarios, ¿no? Como el e-crime, que ahora le preguntaremos a nuestro invitado, ¿qué es esto del e-crime? Estos actores del cibercrimen, cómo han creado nuevos modelos de negocio, ¿no? Incluso, y cómo han creado nuevos métodos para hacer todo lo que hemos estado hablando en las noticias al comenzar todos los programas, al ¿no? contrario de lo que diría Batman o Superman o uno de estos, el mundo cada vez es más inseguro. Miguel Ángel de Castro, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos. Madre mía, no quiero ser agorero, pero bueno, con vuestro informe yo creo que llegamos a esa conclusión, que las amenazas han crecido, se han perfeccionado, se han multiplicado y el mundo es un poco más inseguro que ayer, ¿no? Bueno, cada año al final, ya sabéis que la tecnología va creciendo, se van desarrollando nuevas tecnologías y al final eso, bueno, pues la consecuencia suele ser es que suele haber nuevos tipos de ataques y se explotan. Y si a todo esto le sumamos la pandemia y todos los problemas que ha habido y la gente teletrabajando, pues sí, al final este año pasado ha sido terrible. Oye, terrible, pero que va a marcar 2021, ojo que ya llevamos casi la mitad del año, ¿no? Pero ¿cuál dirías un poco que es lo que nos debería preocupar, basado en ese análisis, en ese reporte de 2020, lo que nos debería preocupar este 2021 y qué sectores? Antes decíamos, nos estarías escuchando seguro, Miguel Ángel, los ayuntamientos están llevando una parte importante, la industria, ¿no? La industria crítica en este caso, ¿no? También se ha visto objeto, hospitales. Este año 2021 hay sectores que deberían estar más alerta que otros. Bueno, al final los sectores de siempre se han visto afectados, como pueden ser el sector industrial, ingeniería, los de fabricación, los de tecnología, las de atención sanitaria y, por supuesto, pues con el contexto del COVID,
todos aquellos relacionados con empresas farmacéuticas y de biomedicina, pues se ha visto una afectación muy alta, sí. Pablo. A ver, yo quería felicitar, como no, a nuestros al equipo de Miguel Ángel y a CrowdStrike por este informe, pues la verdad es que es muy detallado y me ha llamado la atención en el principio que hablaba de las tendencias que comentaba Mónica, pues hablaba de esa utilizar los temas de COVID y todo lo que esté relacionado con la pandemia para poder propagar ataques, el tema de SolarWinds, que fue un golpe ahí al final de 2020, que también lo traéis a colación, y un poco un término también que traéis que es Big Game Hunters, pues que nos expliques un poco cuál de las tres quizás es un poco lo que crees que va a golpear más en 2021 y qué es Big Game Hunters. Muy bien, pues por un lado los ataques relacionados con cadenas de suministro, como fue el de SolarWinds, es algo que vamos a tener presente. Además, ese ataque concretamente fue de una altísima sofisticación, es muy difícil detectarlo y el impacto suele ser muy alto. Y luego el ataque de caza mayor, ¿no? Los ataques de caza mayor, que se tratan de campañas de ransomware cuyos objetivos ofrecen una alta rentabilidad. Es decir, en vez de realizar ataques masivos a muchas víctimas, de las que se obtenía una rentabilidad baja, pues la tendencia ahora es buscar víctimas grandes a las que poder pedir una cantidad económica pues muy elevada, ¿no? Adicionalmente se ha visto también que los atacantes han incluido también la extorsión de datos en estas campañas para asegurarse el pago. Es decir, lo que hacen es robar datos y amenazar con publicarlos si no se les paga, ¿no? Entonces, bueno, al final, otra de las consecuencias de estas acciones es que se ha impulsado mucho el mercado de los intermediarios de acceso a red. Es decir, aquellos que se dedican a la compraventa de estos datos de acceso a red o de información a los sistemas para que el siguiente atacante pues se ponga a trabajar. Porque no son datos tan corporativos, sino datos de vulnerabilidad, es decir, que les dejan en la indefensión, ¿no? Dice, oye, mira, yo tengo estos datos que te he cogido que te hacen perfectamente, lo diría yo, no me sale la palabra, vulnerable, ¿no? Exactamente, a cualquier tipo de ataque. Yo lo pongo en el mercado y ahí, ¡buah, madre mía! O sea, es vender tu propia inseguridad, ¿no? Al final es que no solamente obtienen datos de tus credenciales de acceso, la topología de tus sistemas, cómo es la arquitectura de tus comunicaciones, y eso es muy útil para un atacante para poder realizar un ataque completo, por ejemplo, con ransomware. Moni. Pues hablando del ransomware, muy buenas tardes, Miguel Ángel. Uno de las cosas que yo creo destacables también del informe es ese incremento de ataques a empresas farmacéuticas, de biomedicina, que han sido objetivo de los cibercriminales durante el último año y que, bueno, lo siguen siendo, ¿no? De hecho, se destaca que esta industria sanitaria ha sufrido durante 2020 104 ataques procedentes de 18 familias distintas de ransomware y advertís que este sector va a seguir sufriendo estos ataques procedentes de grupos criminales. ¿Cómo protegerse ante esto? Porque, bueno, el objetivo está claro, ¿no? Quieren esa rentabilidad porque saben que es un sector crítico que sí o sí necesita esos datos para funcionar. ¿Cómo se pueden proteger? Al final hay dos pilares clave para protegernos de los ciberataques. Por un lado está la visibilidad y por otro lado la inteligencia de amenazas. En cuanto a la visibilidad, pues es obvio que lo que no se ve, pues no lo puedes proteger, ¿no? Y hay que poner en práctica una visibilidad sistemática de todos los entornos y tratar de abordar de manera proactiva pues las posibles vulnerabilidades antes de que los atacantes pues puedan aprovecharlas. Y luego, en lo relativo a la inteligencia de amenazas, pues esta nos ayuda a adelantarnos a los ciberdelincuentes. Detrás de cada ataque, pues hay una persona, ¿no? Y la inteligencia de amenazas servirá pues para ayudar a entender las motivaciones, las habilidades, las técnicas que emplea el atacante. Y con esta información, pues podremos evitar futuros ataques e incluso predecirlos. Adicionalmente, pues siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Pues que hay que proteger las identidades de acceso. Hoy en día es casi que obligatorio incluir el multifactor de autenticación. Y están apareciendo nuevas tendencias como el tema del Zero Trust, que nos va a permitir pues compartimentar y restringir el acceso a datos. Oye, Miguel,
Y una pregunta, en el informe que tiene más de 50 páginas, que es un informe bastante interesante, ¿quiénes son los actores más interesantes o que crees más importantes en toda esta parte de ataques? Pues como ya sabemos, hay diferentes tipos de atacantes. Tenemos los que están patrocinados por Estado, que se dedican básicamente a espionaje, a robo de datos. Y luego, en cuanto a e-crime, ¿no?, que es un poco lo que más vemos, lo que vemos cada día en las noticias, pues por un lado estaría Carbon Spider, que pasó de atacar sistemas de punto de venta a incorporar este tipo de ataques que hemos hablado de caza mayor, ¿no? Luego está Wizard Spider, que es un grupo de ciberdelincuentes de caza mayor y es totalmente una megacorp, ¿no? Y están totalmente consolidados. Estos han mantenido el ritmo de sus operaciones y se han convertido probablemente en el cibercriminal más denunciado por segundo año consecutivo. Y luego también Twisted Spider, que además de trabajar con este ataque de caza mayor, estas fugas de datos, esta filtración de datos son los que mejor la han manejado, ¿no? Porque lo han hecho de forma progresiva y soltando poquito a poco la información para ir monetizando de una forma muy efectiva, realmente. Oye, y Miguel Ángel, aparte de identificar un poco, ¿no?, pues cuáles son las principales amenazas, cómo están evolucionando, cómo se están perfeccionando, ¿no? Entiendo que también, bueno, pues hacéis una valoración sobre cuál es la mejor forma de protegerse, ¿no? No sé si como siempre hemos dicho, bueno, pues los ritmos ojalá fuesen parejos, ¿no?, al de la mutación de las amenazas y la protección de los entornos, ¿no? Pero en protección un poco, ¿por dónde están yendo las líneas? Hacía un rato, ¿no?, estábamos escuchando a Nacho Franzoni con el cloud, ¿no?, como estandarte. Desde CrowdStrike, ¿por dónde pensáis que son buenas las estrategias ahora mismo de defensa? Por un lado, es necesaria una base tecnológica, obviamente, para dar soporte a una serie de acciones. Por un lado, el tema que hablábamos de la visibilidad, ¿no?, es muy importante, pero además hay que realizar hunting de forma proactiva, diaria, prácticamente en todos los activos, no solamente en Workstation, también en todos los entornos cloud, en los entornos de movilidad, ¿no? Entonces, esta proactividad de hunting, de caza de amenazas, es muy importante, y para eso, pues como decía antes, ¿no?, la visibilidad es vital y también el conocimiento que se tiene de las técnicas que el atacante va a realizar es muy, muy importante. Y luego las otras dos cosas que he comentado, ¿no? Creo que también es muy interesante el tema de proteger la identidad y el acceso. Es fundamental, ¿no? Moni. Creo que es muy interesante lo que comentabas, este e-crime index, que además es la primera vez que lo incluís en el informe, ¿no? Es, digamos, un índice sobre delitos online en el que de alguna forma se puede ver además en tiempo real, porque la información la vais actualizando, se ve, digamos, la fortaleza, el volumen y la sofisticación del mercado del cibercrimen, ¿no?, que tiene unos datos, como dices, ingentes. Se recogen diferentes indicadores de actividad y demás. ¿Cómo podemos utilizar esta información, Miguel Ángel, para luchar contra el cibercrimen? Sí, el índice de ciberdelincuencia o ECX, para entenderlo primero tenemos que saber que el ecosistema de la ciberdelincuencia pues es una economía activa, ¿no?, y difusa de entidades con motivaciones financieras que al final participan en multitud de actividades criminales con el fin de generar ingresos, ¿no? Entonces, para entender los altibajos de este ecosistema, CrowdStrike ha ideado un valor calculado pues que permite evaluar el estado de la ciberdelincuencia. Este índice al final se basa en varios factores que se ponderan por el impacto. Como digo, es bastante interesante y al final permite identificar los cambios relevantes que puedan pues posteriormente investigarse en detalle. Si no recuerdo mal, en febrero de este año, cuando se publicó el informe, había casi un 124% de incremento en este factor que observábamos, ¿no? O sea que ha sido muy relevante el incremento de la ciberdelincuencia. Entiendo que este índice, ¿no?, que me resulta fascinante al tiempo que preocupante, porque es que estamos hablando de un auténtico mundo paralelo, de la misma forma que hay un sistema económico, legal,
pues con sus cuentas de resultados, con sus estrategias, con sus planes a corto plazo, que cotizan en índices donde se ve un poco el valor de la actividad, donde es lo que mide la recesión y lo que mide la expansión de las economías. Aquí estamos hablando de un mundo completamente paralelo, solo que en la sombra, que tiene un mismo desarrollo y una misma capacidad de medición. Entonces esto, primero el indicativo para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues para que vean un poco la magnitud de a lo que se enfrentan, ¿no? Y segundo, bueno, pues ver un poco que si esto en realidad no es nueva riqueza, es una riqueza que se detrae de la riqueza, la riqueza legal, es decir, lo que engrosa las listas del Crime Index y Crime Index es algo que han dejado de ganar las empresas que están en los índices legales. Pablo, ¿no te parece? Sí, a ver, siempre hemos dicho que los malos no cotizan en bolsa, no publican sus cuentas, pero desde luego son un negocio muy fructífero y que está en franco crecimiento. Entonces, en este sentido, además, como tú bien dices, no generan per se riqueza, sino simplemente lo que están haciendo es detraerla de la riqueza del resto de personas y de organizaciones, y es más, no diría solo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esto es algo que nos compete a todos, porque en el momento en el que te están detrayendo riqueza a organizaciones y a personas, claro, ya no es solo la policía. O sea, es que además la cantidad de recursos y la forma en la que colaboran, o sea, hay una gráfica dentro del informe que luego le pedimos a Miguel Ángel que nos dé las coordenadas para que cualquiera de nuestros oyentes lo pueda descargar. Se ve cómo se interrelacionan entre ellos y cómo comparten servicios, o cómo uno de ellos hace una primera parte, o cómo otro les da el malware, la campaña spam, etcétera. O sea, es impresionante. ¿Qué opinas, Miguel Ángel? Sí, al final, como comentábamos, ¿no? La dinámica de este mercado es muy fluido, ¿no? Y cuando se conciben nuevos mecanismos para generar ingresos, pues se identifican nuevas vías de monetización, y al final los delincuentes pues adaptan sus tácticas para obtener el máximo de ganancias. Y como decíais, ¿no? En detrimento de las ganancias que las organizaciones, por así decirlo, o las empresas tienen, ¿no? La verdad que es increíble las diferentes formas que tienen al final para que este mercado, este ecosistema de la ciberdelincuencia siga creciendo año tras año. Oye, Miguel Ángel, y como apuntaba Pablo, este Global Threat Report, ¿podemos acceder a él de manera pública? ¿Cómo para que empresas, ¿no? Bueno, pues vean un poquito este escenario y empiezan a profundizar un poco en este concepto de e-crime, que yo creo que es la primera vez que lo mencionamos aquí, ¿verdad? ¿No? También nos habló Dani Creus en la última especial de malware sobre e-crime. Ah, vale. Dani Creus de Kaspersky. Bueno, pues lo refrescamos aquí con Crosscut. Miguel Ángel, ¿dónde podemos conocer el informe? ¿Cómo podemos hacernos con él? Si es posible, claro. Sí, claro. En la propia página de CrowdStrike es posible acceder a él. También en nuestro LinkedIn, cada vez que hay una publicación siempre lo ponemos allí para compartirlo. Y luego, si se quiere acceder un poco a este índice que estábamos comentando, pues hay una web que es adversary.crowdstrike.com, y allí tenéis acceso a tiempo real a este índice, la descripción de los actores, cuáles son sus TTPs. Es realmente útil y muy interesante. Oye, decía Mónica al principio del programa, de la introducción, que pues hay muchos estados, ¿no?, que son los que están patrocinando, ¿no?, estos ataques, ¿no? ¿Aparecen en este índice? Es difícil que aparezcan, entiendo, ¿no? Pero sí, pero sí que aparecen. Y además nosotros tenemos una topología para clasificar los actores en función del estado que los patrocina. Por ejemplo, además utilizamos unos dibujos muy chulos. Rusia es bear, que es el oso; Vietnam es un búfalo. Dependiendo del país, kitten, que son los que están en Irán. Y luego también dependiendo la tipología de atacante, ¿no? Pues los activistas son Jackal, o todo lo que es ciberdelincuencia pues es Spider, ¿no? Por eso los nombres que mencionaba antes todos acaban con Spider. Al final, y es curioso, ¿no? En ese informe publicamos que al principio de la pandemia, y además con este ejemplo lo vais a entender muy bien, hubo atacantes de Vietnam que lo que estaban, atacan a China, y lo que sucede es que antes incluso de tener la primera baja por COVID,
las medidas que impusieron en el país fueron brutalmente restrictivas, ¿no? Y es que ya tenían información, ya sabían lo que estaba pasando en China porque habían hackeado los sistemas y estaban obteniendo información. Y fue algo que estuvieron haciendo diferentes atacantes de Estado, de Rusia, de Corea, de Irán, a otros países. Y una vez que obtuvieron información del número de bajas y de otro tipo de cuestiones más de información, lo que hicieron acto seguido fue ponerse a hackear empresas de biomedicina, farmacéuticas, para tratar de obtener la formulación de las vacunas. Incluso en España, pues en septiembre se publicó se publicó un ataque, un intento de robo de este tipo de información que probablemente parecía provenir de China. Madre mía, si uno se mete en este adversary.crowdstrike ve que, en fin, parece que coinciden los lugares del mundo desde donde emanan estas amenazas. Es interesantísimo el proyecto que ha compartido con nosotros Miguel Ángel de Castro, que es ingeniero de ventas de CrowdStrike, al que le agradecemos mucho que haya compartido este conocimiento elaborado a través del Global Threat Report. Gracias, Miguel Ángel, mucha suerte con esa búsqueda, que el 2021 nos deje relativamente como estamos. No digo más tranquilos, pero sí como estamos. Hasta muy pronto. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós. After Work, con Eduardo Castillo. Y atención los inversores, una noticia para vosotros. XTB elimina las comisiones. Con XTB ahora puedes comprar y vender acciones y ETFs con 0 comisiones. Lo has oído bien, 0 comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en xtb.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y vas a poder comprar o vender cualquier acción por 0 comisiones en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. En un mundo globalizado y cambiante, los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca. Cada lunes, a las 10 de la noche, Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles. Atalayar, las claves del mundo en tus manos, en Capital Radio. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. Bueno, pues nosotros seguimos en nuestro programa, hoy programa especial, en el que además contamos con la participación de Miguel López, que es director general de Barracuda Networks. Pablo, que nos das la referencia. Pues Barracuda Networks es una compañía que lleva ya bastante tiempo proveyendo soluciones de seguridad, como puede ser protección en el correo, protección de aplicaciones y de despliegues que tengas en la nube, y en general pues de seguridad en red. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poco con Miguel para que nos vaya contando un poco qué nos puede contar de ataques y también de Zero Trust Network. De Zero Trust Network. Lo digo porque seguro que Miguel ha estado escuchando a nuestro anterior invitado y él decía, madre mía, claro, si es que es así, si es que lo dice hasta la ONU, que cada 39 segundos se está produciendo un ciberataque en el mundo, cada 39 segundos. Es decir, bueno, yo no soy de números, pero ¿cuánto dura un programa de radio de 1 hora? Pues aquí, ¿cuántos ataques se han producido? En 39 segundos, pues vamos a unos ponerle 150 120, ataques. 120. Miguel, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, ¿a uno le quedan ganas de seguir luchando contra el cibercrimen después de saber que en este tiempo de entrevista, en este programa de radio, se han producido 150 ataques solo hoy en todo el mundo? Bueno, ganas nos quedan y más nos vale porque, si te fijas, yo creo que se refiere esa estadística a ataques detectados. Lo que no sabemos es cuántos no han sido detectados, que probablemente son la mayoría, es decir, depende de qué estadística quieras consultar, pero casi todas más o menos te vienen a decir que es la regla del iceberg, ¿no? Cuando nosotros vemos un iceberg, lo que asoma fuera del agua es vagamente un 10%. El 90% está oculto. Hay muchos estudios que parecen apuntar como que lo que somos capaces de detectar
no llega siquiera a ese 10%, con lo cual, pues... Madre mía. Efectivamente. Total no queda trabajo, madre mía. Mónica. Pues sí, efectivamente, hay mucho trabajo por hacer y mucho que está debajo de la superficie que no vemos. De hecho, bueno, las noticias que vamos comentando semana a semana, pues evidentemente son las que se han conocido, pero hay otras muchas que no estamos conociendo, ¿no? Así que fijaos todo lo que nos estamos perdiendo. Y no digo perder en el sentido de informativamente, sino que yo creo que toda esta información que damos semana a semana o que vemos a lo largo de los días es un ejemplo para otras empresas para que vean que también les pueda pasar a ellas, ¿no? Porque yo creo que eso es fundamental. Todavía existe esa idea, ¿no? Tanto empresas como usuarios de esto no me va a pasar a mí, y ese es uno de los problemas por los que falta a lo mejor esa inversión en ciberseguridad, esa concienciación en ciberseguridad, y es importante pues que salgan a la luz para que otras empresas, para que los usuarios digamos, oye, que yo también puedo ser una víctima, así que voy a ponerme a trabajar para evitarlo. ¿Por qué, Miguel, decía Pablo que conviene hablar de Zero Trust? Hemos hablado en numerosas ocasiones, ¿verdad?, en el programa. ¿Por qué hoy, Pablo, por qué crees que debemos hablar con Miguel de Zero Trust? Bueno, pues yo creo que primero porque es una persona que de esto de tema de Zero Trust algo sabe bastante. Yo creo que es una persona que de Zero Trust nos puede ilustrar bastante, y porque en general yo creo que es un paradigma que se está empezando a imponer en general, en el sentido de que tradicionalmente cuando se le daba acceso a un ordenador, por ejemplo por la Wi-Fi, pues tiene acceso a toda la red, por ejemplo, de esa red Wi-Fi. Todo tu teléfono, el mío y todos los que estén dentro de esa red Wi-Fi pueden tener acceso y comunicarse y verse entre ellos. Quizás en este paradigma lo que quiere decir es, vale, tú puedes acceder a la Wi-Fi, puedes salir a Internet, pero al resto de gente no los puedes ver, a no ser que yo te dé permiso o pidas permiso expresamente para contactar con ellos. Y así, bueno, pues acceso de conectarte, por ejemplo, si no tienes por qué tener acceso a un CRM o algún sistema de información interna de la compañía, pues no tienes por qué tener acceso si no te lo han permitido. O sea, en este sentido trabaja el paradigma, yo creo, pero vamos, seguro que Miguel nos puede ilustrar mucho mejor que Miguel. yo. Bueno, yo creo que Pablo lo ha explicado muy bien. La verdad es que realmente consiste básicamente en eso, ¿no? En coger y pasar de una seguridad donde lo que se haga es permitir todo y prohibir solo aquello que se considere que es negativo, al paradigma opuesto, que es prohibirlo todo y permitir solamente aquello que está comprobado o demostrado que no es dañino, ¿no? Yo creo que es algo muy sencillo de ver. Es como, porque de hecho el paradigma está inspirado en la vida real. O sea, nosotros, si queremos entrar un día en el Banco de España a la caja fuerte a ver los lingotes de oro, suponiendo que estuvieran allí, no nos van a dejar pasar a todos y solamente van a pagar a aquel que esté identificado. No, usted es un ladrón convicto, a usted no lo dejamos pasar. No, usted como no tiene antecedentes puede pasar sin ningún problema. Eso no es así. Es decir, a la cámara solamente pueden pasar las personas que efectivamente tienen un nivel de autorización muy alto y que tienen una razón para entrar en la cámara. No solamente tienen la autorización, sino que tienen la razón. Que es uno de los conceptos que también en Zero Trust estamos manejando cada vez más. Es decir, si para entrar en la cámara de los lingotes de oro necesitamos primero estar autorizados y luego tener una razón que realmente justifique el por qué estamos en la cámara, pues cuando hablamos de seguridad informática, básicamente lo que vamos es aplicar ese mismo planteamiento, el permitir el acceso a ciertos recursos informáticos, a ciertos recursos de bases de datos, aplicaciones, etcétera, solamente a los usuarios que estén listados como que tienen acceso efectivamente a esa aplicación. Pero podemos incluso dar una vuelta de tuerca más y permitir el acceso solo a los usuarios que, además de estar listados, tengan una motivación para acceder en ese momento y en esa situación. Y eso es un poco, yo creo, un cambio brutal, ¿no? Porque estamos de golpe cerrando la puerta a la mayor parte de los ataques que estamos viendo a día de hoy campando a sus anchas por todas las empresas y administraciones en España. Pero cómo, la verdad es que muchas empresas podrán pensar que limitar, ¿no?, esos accesos reduce la propia operatividad, ¿no? Porque al final dicen, no, es que aquí trabajamos en red, entonces, bueno, al final, pues, oye, pues esto, pues estamos todos conectados y es un poco lo que nos da agilidad, que yo pueda conectarme aquí y allá, ¿no? Entonces, ese paradigma, ese nuevo paradigma, ¿no?, ¿cómo puede romper eso en una empresa, pues que
pues que no tiene esa cultura, ¿no?, del Zero Trust, ¿no?, que piensa que restringir y dar solo unas pocas autorizaciones, muchos lo hemos pensado, dices, oye, ¿por qué no puedo acceder aquí? Dices, joder, es que tienes que pedir el permiso para que te autorice fulanito y tienes que... Entonces eso al final crea una especie de cultura empresarial de, madre mía, qué lento es y qué ineficaz, ¿no? Entonces yo no sé un poco cómo conjuga y combina una cosa con la otra, Miguel. Pues yo creo que tú has apuntado uno de los factores clave, que es la cultura empresarial, que es lo que habría que probablemente cambiar de manera radical en España. Es decir, esa dicotomía entre usabilidad y seguridad que siempre se nos ha planteado, deberíamos de coger y tener muy claro que debe de tenerse en cuenta. Yo no digo que no dejemos operar ni trabajar a la gente por tener un nivel de seguridad alto, pero desde luego debe de primar la seguridad. Porque cuando no prima la seguridad, ya estamos viendo lo que está pasando. Por lo cual, evidentemente, hay que cambiar la cultura empresarial que tenemos, yo creo que en términos generales, en casi todas partes. Y hay otro aspecto que también es clave. Evidentemente, si pones un nivel de seguridad que haga imposible que la gente trabaje y lleve a cabo sus funciones, pues evidentemente no se va a llevar a cabo. Con lo cual ahí es crítico que los proveedores, el canal, seamos capaces de hacer estas implementaciones Zero Trust de una forma razonable. Es decir, al final no podemos coger y pretender que pues, aplicar aquello de el único ordenador es seguro, es aquel que está encerrado en una caja fuerte en un sótano y además está apagado. Pues sí, será muy seguro, pero sirve de poco. Entonces, hay que mantener un equilibrio. ¿Cómo se mantiene ese equilibrio? Pues, por un lado, asegurándonos de que realmente los proveedores somos capaces de proporcionar soluciones Zero Trust que tengan un nivel de complejidad en su implementación y en su operativa, que es quizá todavía más importante, que sea accesible para las empresas y para los propios integradores. Y por otro lado, el canal tiene que conocer este tipo de soluciones para poder recomendar aquellas soluciones que son más adecuadas para cada cliente, porque al final cada cliente es distinto, debe ser capaz de adaptarlas, de mantenerlas. Lo cual yo creo que tienen que darse las dos circunstancias. Tiene que haber, por un lado, un cambio de paradigma en cuanto a la cultura y, por otro, tenemos los proveedores una asignatura pendiente en cuanto a suministrar soluciones razonablemente sencillas. Yo creo que es interesantísimo esto que decías, Miguel, de la cultura empresarial, esa dicotomía, ¿no?, de usabilidad y seguridad que todavía se sigue dando, todavía se sigue sufriendo esto, ¿no? Pero también es muy interesante esta aproximación al Zero Trust, ¿no?, esta confianza cero, que especialmente el último año con todo el boom del teletrabajo ha sido muy interesante esta metodología, y me gustaría saber tu opinión de qué empresas o qué organizaciones, ¿qué necesitan considerar las organizaciones a la hora de implementar ese Zero Trust, y qué tipo de organizaciones o de empresas lo pueden implementar? ¿Lo podría hacer cualquiera? Básicamente sí. Realmente una de las ventajas que tiene una implementación Zero Trust es que depende de a qué nivel queramos llevarla y a qué extremos queramos llevarla, pero en general puede ser incluso mucho más sencilla de lo que mucha gente piensa. Es decir, aplicar Zero Trust a absolutamente todos los ámbitos de una organización y todos los ámbitos del IT, del TI, de una empresa, probablemente no es viable, o por lo menos no es viable a corto plazo. Pero sí que puede serlo, y más hablando de teletrabajo, en aspectos como pueda ser, por ejemplo, las conexiones remotas, que es probablemente a día de hoy uno de los grandes problemas que tenemos. Es decir, durante la pandemia hemos visto cómo, de manera muy acelerada, muy rápida, muy brusca y con muy poca planificación, fue necesario coger y permitir que un montón de gente se conectara con dispositivos que no eran los habituales, desde ubicaciones que no eran tampoco las habituales. Al final se medio solucionó eso con soluciones provisionales, temporales, en muchas ocasiones dando de sí más allá de lo recomendable las VPNs. Y claro, las VPNs conllevan un nivel de complejidad, una necesidad de recursos que muchas veces hace que al final esa solución haya complicado todavía más las cosas. Porque claro, cuando nosotros conectamos a un usuario mediante VPN, lo que estamos haciendo es teletransportar ese usuario a la red corporativa con su dispositivo. Y en muchas ocasiones lo que estamos haciendo, por tanto, con una VPN es coger un dispositivo que no tenemos controlado, que no sabemos de dónde viene, que no sabemos qué ha hecho ni dónde ha estado, nos lo cogemos y lo metemos en la red LAN con acceso absolutamente a todo. Y ese es el cambio de paradigma que implica una Zero Trust. Con un Zero Trust lo que vamos a hacer es permitir esa conexión remota, pero en lugar de teletransportar al usuario y su dispositivo a la red, le vamos a coger y vamos a controlar qué aplicaciones
va a tener acceso a este usuario únicamente qué aplicaciones. De manera que no le vamos a transportar a él y a su dispositivo, sino que solamente le vamos a permitir acceso a aquellas aplicaciones a las que deba tener acceso. Y esto es, yo diría que además tiene una gran ventaja, que es, por un lado, muchísimo más seguro, pero es que por otro, además, es muchísimo más sencillo de implementar. Porque ha habido gente que ha intentado coger y montar el planteamiento de VPN, es decir, bueno, pues yo controlo, no teletransporto al usuario a la red, sino que le meto en una red LAN, le meto en una red separada con acceso a ciertos recursos, pero claro, eso obliga a segmentar la red, a crear una arquitectura de red que muchas veces es distinta de la que teníamos montada, que es extremadamente compleja, que da lugar a un montón de problemas porque cosas en diferentes redes dejan de hablarse unas con otras, con lo cual hay problemas de producción y que al final resulta que terminan no siendo viables. La gran ventaja de Zero Trust en este acceso remoto es que sin cambiar en absoluto cuál es la arquitectura de tu red, puedes permitir esos accesos remotos identificando quién accede a qué, identificándolo de manera muy clara, muy sencilla, muy rápida, sin problemas de rendimiento además para tu firewall, porque es independiente del mismo. Esa es otra ventaja también. Es decir, tú puedes implementar Zero Trust en tu firewall, muchos proveedores lo tenemos ya implementado, pero además, y eso es algo que quizá todos no hacen, pero que nosotros sí podemos implementar, es darte una solución Zero Trust que sea complementaria de tu firewall, sea este cual sea. Es decir, tú puedes seguir operando con tu fabricante X, pero puedes implementar en paralelo una solución de Zero Trust para permitir el acceso remoto de usuarios sin necesidad de tener que alterar lo más mínimo las políticas, ni la configuración, ni la marca de tu firewall. Bueno, pues ahí tenemos, como decía Pablo, como apuntaba nuestro invitado, Miguel López, director general de Barracuda Networks, el Zero Trust se impone como un cambio de paradigma, principalmente la cultura empresarial de esa conexión en red que nos hace mucho más eficaces, pero ojo, a veces mucho más vulnerables. Sobre ello seguiremos hablando, estoy seguro, en el futuro, pero han quedado sentadas las bases de que es algo necesario de revisar y sobre todo práctico de aplicar. Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá nos veamos pronto nuevamente por este programa. Muchas gracias a vosotros. Muy buenas tardes. Y nosotros, amigos, nos vamos a despedir hasta el próximo lunes, la próxima semana, que volveremos con este Cyber After Work, que como siempre ha contado con la presencia de Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, como los verdaderos artífices, cerebros de este programa. Pablo, Mónica, que muchas gracias, amigos. Muchas gracias a ti, Edu. A vosotros. Nos vamos, amigos, volveremos mañana, como siempre, a la misma hora, 19 horas, aquí en el Afterworld de Capital Radio. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Adiós. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid. En un mundo globalizado y cambiante, los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca. Cada lunes, a las 10 de la noche, Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles. Atalayar, las claves del mundo en tus manos, en Capital Radio. Capital Radio.
la genuina radio económica. ¿Cuánto queda? Poco. ¿Cuánto es poco? Pues poco. ¿Cuánto es pues poco? Papá, no seas pesado, aún faltan unos días para tener tu Nissan. Vale. Es normal que no puedas esperar a que vuelva la semana de los concesionarios Nissan, pero ya está cerca. Del 17 al 22 de mayo tendrás ofertas exclusivas en toda la gama. Pide tu cita ahora en nissan.es.